o en otro, sino que una vez que se produce el proceso en un sentido, estas irreversibilidades hacen que sea necesario gastar energía externa para poder volver el sistema a las condiciones que estaba originalmente. Bien, entonces podemos decir que, o sea, si para volver necesitamos gastar energía, podemos decir que esa energía que hemos gastado es una energía que de alguna manera la estamos perdiendo, digamos. Esa energía, si puede vencer resistencia natural al cambio, es una energía útil, o sea, es una exergía. Entonces, en los procesos reales, la existencia de irreversibilidades, de resistencia natural al cambio, hace que se consuma parte de la exergía original, digamos, que tenía el sistema para vencer esa resistencia. Entonces, los procesos reales se dan con pérdida de exergía. Bien, esa energía que hemos dicho que se gasta, esa exergía, ahora ya sabemos que es una exergía, esa exergía que se gasta en vencer la resistencia natural del cambio, es una energía que se convierte en calor. Habíamos visto que la resistencia natural del cambio pasan a transformarse en calor, que habíamos dicho que le llamamos calor generado, y ese calor generado se genera a la temperatura a la que está el sistema y por lo tanto me produce una entropía generada, digamos. O sea, ese calor generado está directamente asociado con una entropía generada. Entonces, vemos que de toda la exergía inicial que tenemos en un sistema, parte de esa exergía se gasta en vencer la resistencia natural del cambio, que le llamamos exergía perdida. Esa exergía se transforma en calor y, consecuentemente, en entropía generada. Y el resto de la exergía que teníamos originalmente pasa a ser la exergía aprovechada en el sistema. Bueno, siempre va a ser la exergía aprovechada menor que la exergía total, o sea, que la exergía inicial. Y como se cumple el primer principio, la exergía aprovechada más la exergía perdida va a ser igual a la exergía inicial. Como conclusión podemos decir que todo proceso real se realiza con pérdida de exergía y aumento de entropía. Y esto podría ser un enunciado también del segundo principio, ¿no? Es otra forma de expresar el segundo principio. Bueno, entonces decíamos que había una relación entre la entropía generada, la entropía perdida, el calor generado y, la exergía perdida, el calor generado y la entropía generada. Bueno, veamos cuál es esa relación. Bueno, hemos dicho que en las irreversibilidades interiores, el calor que se genera a la temperatura del sistema, a la temperatura que está el sistema, y ese calor queda dentro del sistema, digamos. Bueno, si ese calor es energía y está a una determinada temperatura, entonces una parte de ese calor tiene exergía y el resto es energía. Entonces, la parte del calor que tiene exergía, digamos, es el factor de Carnot, habíamos dicho. Entonces, la exergía del calor generado va a ser el factor de Carnot por ese calor generado. Bueno, fíjense que bueno, el factor de Carnot habíamos dicho que era 1 menos T0 sobre T. Y en el caso que tengamos una energía, una irreversibilidad interior, vamos a tener una energía de ese calor generado.
Bien, y la energía era 1 menos el factor de Carnot, que nos quedaría T0 por delta de S irreversible. Bien, entonces fíjense que esa energía del calor, como ese calor venía de la exergía, o sea, de las irreversibilidades, y para vencer esas irreversibilidades habíamos usado una exergía, entonces esa energía del calor es la exergía perdida. Entonces vemos que en el caso de las irreversibilidades interiores, T0 por el delta de S irreversible es igual a la exergía perdida. Entonces de acá tenemos una relación entre la exergía perdida y la entropía generada o la variación de entropía irreversible que le llamamos. Si lo ponemos en forma diferencial, la diferencial de exergía perdida va a ser igual a T0 por la diferencial de entropía irreversible, que es lo mismo que ponerlo, trabajamos algebraicamente, lo reacomodamos, y la diferencial de entropía irreversible va a ser igual a la diferencial de exergía perdida sobre T0. Bien, eso es cuando la irreversibilidad es interior, o sea, parte del calor generado, o sea, el calor generado queda en el interior del sistema. Ahora, cuando la irreversibilidad es exterior, todo el calor generado pasa al ambiente. Entonces, en ese caso, el calor generado se pierde totalmente. Entonces, va a ser, en ese caso, va a ser la temperatura del sistema por el delta de S irreversible. Entonces, vemos que en ese caso todo el calor se ha perdido. Entonces, la diferencial de la exergía perdida va a ser T, en lugar de T0, va a ser T por el delta de S irreversible. Trabajando algebraicamente, la diferencial de entropía irreversible es igual a la diferencial de exergía perdida sobre T. Bueno, entonces fíjense, resumiendo de acá, tenemos la relación entre la exergía perdida y la entropía irreversible para una irreversibilidad interior y en este caso para una irreversibilidad exterior. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahí? Bien, Inge. Bien, ingeniero. Bueno, avancemos un poquito más. Entonces hemos dicho, por un lado, tenemos que en todos los procesos reales hay una pérdida de exergía y una entropía generada. Hemos visto cuál es la relación entre la exergía perdida y la entropía generada. Y veamos qué pasa con la entropía en general en los procesos. Acuérdense que hemos dicho que la entropía también era un concepto que teníamos que tener para poder aplicar el segundo principio, y esto nos va a ayudar a entender, digamos, cómo son las irreversibilidades, que es lo que nos importa desde el segundo principio, ¿no? Bueno, en los procesos reversibles ideales habíamos dicho que un intercambio de calor es de Q sobre T y, perdón, es de Q. Entonces, la entropía de ese flujo de calor va a ser ds igual a dq sobre T. Y le llamamos un flujo de entropía asociada al flujo de calor, digamos. Bien. Ahora, en los procesos reales, el flujo de calor, además de venir, digamos, de un intercambio de calor, puede venir de un calor generado. Hemos dicho que las irreversibilidades generan calor, que le llamamos calor generado. Entonces, en el caso de un proceso real, vamos a tener, además del flujo de calor, podemos tener un calor generado. Ahora fíjense que
este calor generado acá está puesto con, con barra de valor absoluto, porque este calor generado es siempre positivo, o sea, para nuestra convención de signo hemos dicho que un calor que ingresa es positivo, un calor que sale del sistema es negativo. Bueno, en este caso, si bien no ingresa ni sale, pero es el equivalente a que ingrese un calor, o sea, tiende a aumentar, digamos, la energía del sistema, digamos. Entonces, vemos que siempre las irreversibilidades me van a generar un calor con signo positivo, digamos. Por eso está puesto así, con barra de signo, con barra de valor absoluto. Pero fíjense que el flujo de calor puede ser positivo o negativo, o sea, puede ingresar o salir calor del sistema, y matemáticamente, si analizamos esto, podemos ver que la variación de calor total del sistema puede ser positiva o negativa. Va a depender de las magnitudes de este calor generado y del flujo de calor. O sea, si el flujo de calor es negativo y más grande que el calor generado, entonces acá vamos a tener un signo positivo. Un signo negativo, perdón. Bien, ahora si dividimos todo esto en la temperatura del sistema, vamos a tener la entropía, digamos, o sea, la variación de entropía. Entonces, fíjense, a esto lo dividimos en T, entonces vamos a tener dQ sobre T, dQ del sistema sobre T, igual a más o menos dQ del flujo de calor sobre T, más o menos el calor generado sobre T. Entonces, fíjense, esto ya lo acabamos de ver. Entonces tenemos la variación de entropía del sistema va a ser igual a la variación de entropía debida al flujo de calor, o sea, al flujo de entropía del sistema, más la variación de entropía irreversible, o sea, la entropía generada, digamos. Y esta entropía generada va a valer lo que acabamos de ver. Si es una irreversibilidad interior, va a ser la diferencial de exergía perdida sobre T0, y si es exterior, sobre T. Bien, entonces fíjense, nos vamos a quedar con esta expresión que tenemos acá, que nos dice que la variación de entropía del sistema es igual al flujo de entropía más la entropía irreversible. Analicemos un poquito esta expresión. Bueno, si tenemos un sistema, vamos a poner acá, bueno, si tenemos un sistema adiabático, fíjense que si es adiabático, este ds que está acá, el flujo de entropía debido al calor, va a ser cero, no hay flujo de calor, por lo tanto, no hay flujo de entropía, digamos, a través de las paredes del sistema, por lo tanto, va a ser cero, ¿no? Entonces, si además es irreversible, este otro también es cero. O sea, la variación de entropía irreversible, si el sistema es reversible, esto vale cero. Por lo tanto, en ese caso, la variación de entropía del sistema va a ser cero. Entonces, fíjense que cuando tenemos un sistema adiabático y también reversible, vamos a tener un sistema a entropía constante, o sea, que la variación de entropía sea igual a cero, significa que la entropía es constante. Entonces, fíjense que en un TS esto va a ser un proceso vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso, pero siempre va a ser vertical a entropía constante. Y fíjense que acá se cumple que podemos hacer como una reglita general, que cuando un sistema es adiabático y también reversible, va a ser a entropía constante, pero vale la combinación en distintas formas de esas tres condiciones. Si es a entropía constante y es adiabático, entonces sabemos que es reversible. Ahora, si es reversible y también a entropía constante, sabemos que es adiabático. Entonces, si se dan dos de esas tres condiciones,
se cumple también la tercera, digamos. O sea, esas tres condiciones son adiabático, reversible, entropía constante. Bueno, ahora analicemos qué pasa si el sistema es adiabático pero irreversible. Entonces, si es adiabático, este ds es 0 y acá le faltan las barras de valor absoluto. Acuérdense que este siempre es positivo. Y si es irreversible, este valor es un valor siempre positivo. La variación de entropía irreversible es un valor siempre positivo. Por lo tanto, la variación de entropía del sistema va a ser de signo positivo. Eso significa que va a aumentar la entropía del sistema. Si es adiabático e irreversible. Entonces, fíjense, en un proceso, si es una expansión, si la expansión es adiabática reversible, ya hemos visto que es vertical en el TS. Ahora, si es adiabática irreversible, tiene que aumentar la entropía. Entonces, fíjense, nos vamos a ir hacia la derecha. Esta curva que va hacia abajo. Ahora, si el proceso es de compresión, vamos a partir de acá, donde tengo el cursor, ahí abajo, y desde acá vamos a aumentar la presión. Pero si es irreversible y adiabático, va a aumentar la entropía. Entonces también vamos a ir hacia la derecha. Entonces vemos que siempre aumenta la entropía en los procesos irreversibles adiabáticos. Ahora, ¿qué pasa si tengo un proceso irreversible pero diatérmano? ¿Qué va a pasar? ¿Puede disminuir la entropía en ese caso? ¿Qué opinan? Analicemos esta ecuación. ¿Podrá disminuir la entropía si es irreversible? ¿Qué tendría que pasar en esta ecuación para que disminuya la entropía? Bueno, si está todo claro, dejamos acá y lo terminan de ver ustedes. Por su cuenta. ¿Qué opinan? ¿Está claro entonces? Ingeniero, Sí, puede ser que para que disminuya la entropía tendría que salir calor. exactamente. Entonces puede existir un proceso irreversible con disminución de entropía. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando esté sacando mayor cantidad de calor que la entropía generada. O sea, lo estoy refrigerando el sistema y la refrigeración es más grande que lo que está generándose de calor. O sea, el calor que saco es mayor que el calor que se genera. Bien, fíjense que si nosotros tenemos un sistema reversible, entonces hemos dicho que la entropía en el sistema, no hay entropía irreversible, no hay variación de entropía irreversible. Por lo tanto, podemos decir que si el sistema es reversible, la entropía se conserva, digamos, y podríamos plantear un balance de entropía como lo habíamos planteado al principio. O sea, como hemos hecho para los balances de energía, por ejemplo. Pero en estos casos, como hay una variación de entropía cuando una variación de entropía irreversible cuando el proceso es real, entonces fíjense que va a aparecer un nuevo término acá, que es la entropía generada. Entonces, si yo hago un balance de entropía, no es todo lo que entra más lo que había al principio igual a todo lo que sale más lo que queda. Fíjense que ahora aumenta este término. Todo lo que entra más lo que había al principio, más la entropía generada, tiene que ser igual a la entropía al final más la entropía que salen del sistema. Y lo mismo para la exergía. No puedo hacer un balance de exergía como todo lo que entra igual a todo lo que sale, sino que tengo que tener en cuenta las exergias perdidas. Entonces,
la exergía que ingresan al sistema más la exergía que habían originalmente, digamos, el sistema al comienzo, van a ser iguales a la exergía que salen, más la exergía que queda en el sistema, más la exergía perdida. Acá está la exergía perdida en el sistema. Entonces, fíjense cómo acá en los balances estamos viendo de alguna manera también las irreversibilidades. Entonces, esta es otra forma de aplicar el segundo principio. O sea, podemos hacer balance de entropía o balance de exergía. Y ahí podemos ver la exergía generada y la entropía generada y la exergía perdida, que están directamente relacionadas con las irreversibilidades. Bueno, fíjense que en un sistema, cuanto más irreversible sea, menos exergía voy a estar aprovechando. O sea, de acá lo podemos ver. Yo tengo una exergía inicial, tengo una exergía perdida que se emplea en vencer las resistencias naturales al cambio y me queda una exergía aprovechada. Cuanto mayor sea la exergía perdida, menor va a ser la exergía aprovechada. Por lo tanto, cuanto mayor sean las irreversibilidades, menor va a ser la exergía que yo pueda aprovechar. Entonces, podríamos usar la exergía aprovechada en relación a la exergía inicial como un parámetro para ver cuán grande o la magnitud, el impacto que tienen las irreversibilidades. Bueno, eso se llama grado de reversibilidad, que en realidad está mal expresado, o sea, debería ser grado de irreversibilidad. O sea, lo que están midiendo es qué tan irreversible es un sistema. O sea, no, si nos ponemos a ver, no hay grado de reversibilidad. Una cosa es reversible o no, digamos. Entonces, lo que estamos viendo es qué tan irreversible es. Por lo tanto, correspondería decir grado de irreversibilidad. Bien, el grado de irreversibilidad, entonces va a ser la relación entre la exergía que obtengo y la exergía que entrego, digamos. Entonces, fíjense que a partir de esa definición pueden salir distintas ecuaciones. Por un lado, la exergía obtenida puede ser la exergía que aprovecho y la exergía que queda, por ejemplo, en el escape de una máquina que yo no la estoy aprovechando, pero la podría aprovechar. O sea que también podría ser, considerarse, digamos, una exergía obtenida. Pero bien, como no la estoy aprovechando, yo puedo decir, bueno, si no la estoy aprovechando, la resto de la exergía que estoy entregando, que es esta expresión que está acá abajo. Entonces, las dos son válidas, ¿no? Por lo tanto, si queremos comparar un sistema con otro, tenemos que ver cuál de las dos se ha empleado, digamos, para definir el grado de reversibilidad. Entonces, fíjense, este sería nuestro sistema, esta es la exergía inicial o la exergía aportada, digamos. Y de ahí puedo tener una exergía aprovechada y una exergía en el escape. Si el escape yo no lo estoy utilizando, no lo estoy aprovechando, digamos, pero no significa que no tenga exergía o que no lo pueda aprovechar. Por ejemplo, si yo tengo, como decíamos recién, un motor, un generador, digamos, eléctrico, por ejemplo, un motogenerador eléctrico, el escape, los gases de escape tienen una temperatura por arriba de la temperatura ambiente, por lo tanto tienen exergía, y yo podría aprovechar eso, por ejemplo, para calefacción, digamos. Entonces, hay una exergía ahí. Si yo no la estoy aprovechando,
la puedo poner acá arriba en el numerador sumando, o la puedo restar de la exergia que estoy entregando, digamos, en el sistema, en el denominador, en esta expresión. Obviamente que las dos formas son válidas, pero el número que me va a dar es distinto. Entonces, como les decía, para poder comparar dos sistemas, hay que asegurarse que estamos definiendo de la misma forma el grado de reversibilidad. Ahora, fíjense que si nosotros, tanto en una forma como en la otra, despreciamos o no tenemos en cuenta la exergia del escape, las dos expresiones me quedan igual. Entonces, a partir de eso surge el rendimiento termodinámico. El rendimiento termodinámico es la relación entre la exergia aprovechada y la exergia entregada, o viceversa según se trate de máquinas motrices u operatrices. Entonces, fíjense, si tenemos máquinas operatrices, tengo la energía aprovechada sobre la exergia consumida, eso sería el rendimiento termodinámico. Y fíjense que un ejemplo sería el compresor. Yo tengo un compresor que le entrego un trabajo y me comprime el aire desde 1 hasta 2, desde la presión 1 hasta la presión 2. Fíjense, en el IS sería esta la expresión. En el proceso reversible, esto sería vertical, o sea, a entropía constante. Ahora, en el proceso irreversible hemos dicho que esto se iría hacia la derecha, ¿no? Entonces, fíjense, si yo quiero llegar desde la presión 1, desde el estado 1 hasta la presión 2, por un proceso reversible llegaría hasta este punto. Y por un proceso irreversible llegaría hasta este punto. Si hacemos un balance en el compresor, vemos que el trabajo que le entrego, más la entalpía en el punto 1, tiene que ser igual a la entalpía en el punto 2. Si despejamos el trabajo, vamos a tener el trabajo es I2 menos I1. En el caso si el compresor es reversible, vamos a tener I2 menos I1 a partir de este punto, y si el compresor es irreversible, vamos a tener I2' menos I1. Entonces, fíjense, acá en el IS podemos leer directamente las diferencias de entalpía acá en el eje de las I. Entonces vemos cómo el trabajo irreversible es mayor que el trabajo reversible en el caso del compresor, en el caso de las máquinas operatrices. Entonces, si hacemos esta relación, vamos a ver que el valor que nos va a dar es menor que 1. Entonces, siempre el rendimiento termodinámico es menor que 1. Entonces, de ahí vemos la relación que hay entre un trabajo reversible y un trabajo irreversible. Cuanto menor sea el valor del rendimiento, significa que mayor irreversibilidades hay. Bien, ahora veamos qué pasa en las máquinas motrices. En las máquinas motrices, el rendimiento termodinámico se define como la exergia consumida sobre la exergia aprovechada. En este caso, la exergia consumida es el trabajo irreversible y la aprovechada el trabajo reversible. Fíjense, por ejemplo, en la turbina, yo tengo la entalpía de un vapor o un gas que ingresa a la turbina y la entalpía que sale de la turbina y el trabajo que sale. Si la turbina es reversible, el trabajo reversible va a ser I1 menos I2, y si es irreversible, el trabajo irreversible va a ser I1 menos I2'. Fíjense cómo varían los valores del trabajo. También en el IS lo podemos analizar. Entonces, si la turbina es adiabática reversible, va a ser una expansión isoentrópica, digamos, lo que hemos visto recién, o sea, vertical, a entropía constante. Entonces vamos a pasar del punto 1 hasta el punto 2, si vamos de la presión P1 a la presión P2. Ahora, si ¿Ingeniero? es irreversible, sí. Sí, disculpe, tengo una duda. No sé si puede haber un proceso irreversible donde se mantenga constante la entropía. Puede haber. ¿Qué es lo que tiene que pasar? A ver, volvamos un poquitito. A ver, ya termino esto y volvemos a ver eso. Entonces, en este caso tenemos una turbina que es adiabática y también reversible, entonces la expansión va a ser
vertical, así. Ahora, si la turbina es adiabática pero irreversible, sabemos que va a aumentar la entropía, entonces esto se va a ir hacia la derecha. Y como la forma de la curva de presión es esta, entonces fíjense que el punto 2 va a terminar un poquito más arriba. En ese caso, si vemos las diferencias de entalpía acá, que son los trabajos, vamos a ver que el trabajo reversible que me entregaría la turbina sería mayor que el trabajo irreversible que me entrega realmente la turbina. Entonces, ahí vemos la relación entre el trabajo irreversible y el trabajo reversible, que es el rendimiento termodinámico, y que me da una idea de las irreversibilidades. Fíjense que cuanto más irreversible sea la turbina, ¿qué es lo que va a pasar con la entropía generada? Va a ser mayor. Por lo tanto, fíjense que el aumento de entropía tiene que ser mayor. Por lo tanto, fíjense que acá esta curva se iría más hacia arriba, digamos, más hacia la derecha, digamos. Entonces, supongamos que terminaría acá más o menos donde tengo el cursor. Entonces, si vengo horizontal hasta el eje de las entalpías, fíjense que el trabajo que podría aprovechar sería la diferencia entre I1 y el I2' que tenga. Entonces, cuanto mayor es la irreversibilidad, menor va a ser ese trabajo irreversible que obtengo de la turbina. Y por lo tanto, la relación que hay entre el trabajo irreversible y el reversible cada vez es menor, por lo tanto, el rendimiento termodinámico es menor. Entonces, con el rendimiento termodinámico vemos las irreversibilidades que hay. Estamos comparando el proceso real con el proceso ideal. ¿Se entiende esto? La diferencia que hay entre un caso y el otro. ¿Y para qué nos sirve el rendimiento termodinámico? Bueno, fíjense la pregunta que hacía Tarifa recién. Acá, era si puede haber un caso en el que sea entropía constante, pero un proceso irreversible. Nos fijemos acá. Si el proceso es irreversible, esto va a ser un valor conocido, digamos, o sea, un valor mayor que 0. Entonces, o sea, esto es siempre positivo, digamos. Ahora, para que la entropía del sistema sea constante, esto tiene que ser igual a esto. Entonces, pero con signo opuesto. Este siempre tiene signo positivo, entonces este tiene que tener signo negativo. Entonces, y tiene que ser igual. Entonces, si yo en un proceso irreversible estoy sacando la misma cantidad de calor que se está generando con las irreversibilidades, ¿qué es lo que va a pasar en ese proceso con la variación de entropía? O sea, el calor que se genera por las irreversibilidades es igual al calor que yo saco con la refrigeración. Entonces, fíjense que la variación de entropía irreversible va a ser igual, pero de signo opuesto, que la variación de entropía debido al flujo de entropía, digamos. Entonces, en ese caso, la variación de entropía del sistema va a ser 0, o sea que la entropía va a ser constante. No sé si responde la pregunta, Tarifa. ¿Se entiende? Sí, Inge, gracias. Bueno, entonces hemos dicho que para poder aplicar el segundo principio podríamos hacer balance de entropía, balance de exergía, podemos usar el grado de irreversibilidad o podemos usar también los rendimientos termodinámicos. Básicamente el rendimiento termodinámico lo que hace es compararme el proceso real con el proceso ideal. Yo sé que en el proceso real tengo irreversibilidades, en el ideal no, entonces me da una idea de las irreversibilidades. O sea, cuanto menor sea el rendimiento termodinámico, significa que hay mayores irreversibilidades. Y si el rendimiento termodinámico es igual a 1, significa que las irreversibilidades son 0, que el proceso real coincide con el proceso ideal, digamos, entonces significa que no hay irreversibilidades, digamos. Bien. Ahora
si ustedes se fijan, esto me sirve para una máquina, digamos, y si yo quiero comparar distintos sistemas, es muy práctico el rendimiento termodinámico. Ahora, cuando tengo un proceso, puedo aplicar lo que hemos dicho del balance de entropías o del balance de exergías. Y eso me da un poco más de información. Pero bueno, por ahí se puede volver un poco engorroso explicar este balance de exergías si usted le tiene que explicar a alguien que no tiene los conceptos de la entropía o de la exergía, esto se puede hacer un poco complejo. Pero tenemos algunas herramientas para poder transmitir esto, digamos que es una herramienta gráfica, le podemos llamar, que son los diagramas de Sankey o de energía y el diagrama de Grassmann o de exergía. Bueno, fíjense que en estos diagramas podemos ver todos los flujos de energía y todos los flujos de exergía. ¿Cómo se construyen estos diagramas? Fíjense que este diagrama nos está dando muchísima información. Acá tenemos las energías que ingresan al sistema y acá al final tengo la energía que aprovecho. Y en este otro tengo las exergías que ingresan y la exergía aprovechada. La relación entre la exergía aprovechada y la exergía entregada es el rendimiento termodinámico, habíamos dicho, y en este caso del balance de energía, la relación entre la energía aprovechada y la energía entregada es el rendimiento térmico. ¿Qué? ¿Me lo he salteado? Sí, acá está. Así como hemos dicho que tenemos el rendimiento termodinámico, que es un rendimiento que está relacionado con las irreversibilidades, o sea que es un rendimiento que está relacionado con el segundo principio. También tenemos el rendimiento térmico. El rendimiento térmico me relaciona el calor aprovechado sobre el calor entregado. Y siempre es calor aprovechado arriba y calor entregado abajo. Ahora, el calor aprovechado lo podemos aprovechar según sea la instalación como calor, digamos, o lo podemos aprovechar como otra forma de energía, por ejemplo, como trabajo o algún otro efecto útil. Entonces, fíjense que el rendimiento térmico se define como el trabajo o el efecto útil aprovechado sobre el calor entregado. Bien, habíamos visto antes el rendimiento térmico. Este rendimiento térmico hemos visto en algún caso, cuando hemos estado viendo el ciclo de Carnot, hemos visto que en el caso de la máquina de Carnot, este rendimiento térmico sería máximo. Y la máquina de Carnot era, o el ciclo de Carnot era un ciclo reversible, ¿no es cierto? Entonces, si bien esto está relacionado con las energías, por lo tanto, se dice que está relacionado más bien con el primer principio, pero también me da una idea del segundo principio en forma indirecta, no tan directa como el rendimiento termodinámico, que está directamente relacionado con las irreversibilidades, pero si nosotros comparamos este rendimiento con el rendimiento térmico máximo, en función de Carnot, también tenemos una idea del segundo principio, pero a este se le llama rendimiento de primera ley, digamos, o sea que está relacionado con el primer principio. Bueno, resumiendo, el rendimiento térmico relaciona energía y el rendimiento termodinámico relaciona exergías, digamos. Bueno, fíjense que acá les dejo algunas observaciones y conclusiones de esto de las irreversibilidades. Hemos dicho que las irreversibilidades de un proceso dependen
de la velocidad del proceso. Entonces, cuanto mayores sean las velocidades, mayores van a ser las irreversibilidades. Ahora, en muchos casos las irreversibilidades crecen exponencialmente con la velocidad. Entonces, si yo quiero aumentar la producción, por ejemplo, en un proceso, muchas veces no es viable por medio del aumento de velocidad porque las irreversibilidades lo hacen técnicamente inaceptable al proceso, digamos. Entonces, fíjense que muchas veces aumentar la velocidad para maximizar la producción no es una solución aceptable. Por otro lado, uno puede pensar que en ciertos casos las irreversibilidades pueden venir de la pérdida de calor hacia el exterior. Entonces decimos, bueno, si yo aíslo perfectamente el sistema, no va a haber ninguna pérdida, por lo tanto voy a poder aprovechar toda la energía. Bueno, eso no es cierto tampoco. O sea, si yo aíslo el sistema, bueno, disminuiré la pérdida de calor, pero siempre va a haber una pérdida que va a estar relacionada con las irreversibilidades interiores del proceso, y esa pérdida tarde o temprano va a terminar en el ambiente, digamos, o sea, va a pasar a formar una energía en el ambiente al final del proceso. Bueno, para que la exergía perdida sea mínima, o sea, eso me va a dar una exergía aprovechada máxima, que es lo que queremos. Lo que tenemos que hacer es que las irreversibilidades sean lo menos posible, digamos. O sea, para hacer las irreversibilidades menores, tenemos que hacer equipos de mayor calidad, digamos, en definitiva. O sea, que la irreversibilidad sea menor significa de alguna manera, en general, un gasto inicial mayor, digamos. Por otro lado, a medida que la energía, digamos, se hace más cara, supongamos, el grado de reversibilidad óptimo de los sistemas es mayor. O sea, si yo tengo una energía cara, necesito un sistema con mayor eficiencia, porque si lo que estoy perdiendo es muy caro, digamos. O sea, la exergía que pierdo sería cara, digamos. Ahora, si la exergía es muy barata, bueno, no me importa si el grado de reversibilidad es bajo, digamos, desde el punto de vista económico. No pasa lo mismo desde el punto de vista ambiental, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta las cuestiones ambientales también. Bueno, y como les decía, para poder ver esto en forma gráfica, tenemos el diagrama de Sankey y el diagrama de Grassmann. Ustedes lo van a construir a esto en la práctica, van a hacer un práctico y van a construir estos diagramas, lo van a hacer ustedes. Estos diagramas, como les decía, me da una información a simple vista. Yo puedo diferenciar dónde están las pérdidas acá, cuánto es el calor aprovechado con respecto al total, con una simple mirada del diagrama, ¿no? ¿Cómo se construyen estos diagramas? Bueno, se hacen los esquemas de la instalación y en ese esquema se pone toda la información, ya sea de energías o de exergía, según sea el diagrama de Sankey o de Grassmann. Bien, entonces hacemos los balances de energía de cada uno de los sistemas y fíjense, por ejemplo, acá en este sistemita tenemos una caldera y una turbina. Le entregamos calor en la caldera, se produce vapor, ese vapor se expande en la turbina, me entrega trabajo y hay un vapor que pasa al ambiente. Ese trabajo es lo que queremos obtener, digamos, el efecto útil. Entonces, fíjense, si yo hago el balance en la caldera, tengo la entalpía que ingresa más el calor que le estoy entregando a la caldera, tiene que ser igual al calor que sale perdido a través de las paredes de la caldera y el vapor que obtengo
de la caldera. Entonces, fíjense, ahí tengo el balance en la caldera. Si nosotros a esto le asignamos una escala, podemos dibujar a escala este diagrama. Entonces, fíjense, tengo la entalpía que ingresa con el vapor más el calor. Si yo lo pongo acá en escala cada uno y marco una línea acá vertical y hasta dónde llega la suma de la entalpía más el calor que le entrego en la caldera. Y de ahí, fíjense que de esta línea vertical también puedo poner I2 más el calor perdido. Entonces pongo la entalpía 2 y el calor perdido en la caldera a través de las paredes y los gases de combustión. Entonces, fíjense que ese calor perdido en la caldera lo pongo siempre, lo voy poniendo hacia la derecha. Ahora, paso al balance de la turbina. Todo el vapor que viene de la caldera entra a la turbina. Ahora, ¿qué es lo que entra a la turbina? Solamente ese vapor. ¿Qué es lo que sale? Sale un trabajo, que es el trabajo útil, digamos. Sale un vapor que pasa al ambiente y un calor a través de las paredes de la turbina. Este calor a través de las paredes de la turbina generalmente es despreciable. O sea, la turbina la podemos considerar adiabática. Pero bueno, acá está puesto en forma general. Entonces, fíjense, en el balance de la turbina tengo que entra I2 y después sale el trabajo I3 y el calor perdido en la turbina. Entonces, fíjense, este I2 tiene que ser igual a la suma del trabajo más I3 más el calor perdido en la turbina. Y acá veo las relaciones. Esto es lo que he aprovechado, este pedacito he aprovechado con respecto a todo esto que he entregado. Bueno, lo mismo para el balance de exergía. Hago exactamente lo mismo, pero en vez de poner energía, pongo las exergías. Acá tengo la exergía del vapor, la exergía del calor que ingresa, la exergía del vapor que sale, la exergía perdida en la caldera. Y lo mismo en la turbina. La exergía del vapor que entra, la exergía del vapor que sale, la exergía aprovechada, que es igual al trabajo, y la exergía perdida en la turbina. Ahora fíjense una observación. Acá los diagramas son muy parecidos, pero decíamos, por ejemplo, que si la turbina es adiabática, este calor sería cero, ¿no es cierto? Pero a pesar de que la turbina sea adiabática, acá tengo una exergía perdida en la turbina. Entonces, fíjense que, así viéndolo rápidamente, el diagrama de exergía me da mayor información que el diagrama de energía. Entonces, fíjense acá, de nuevo, yo puedo ver cuánto es lo que aprovecho con respecto a lo que entrego, y esa relación vendría a ser en este caso el rendimiento termodinámico. En este otro caso anterior era el rendimiento térmico. Pero además acá estoy viendo las pérdidas de exergía. Bueno, acá a continuación tienen un caso real, digamos, hecho a escala de un ciclo de vapor. El ciclo de vapor es esto que estábamos viendo acá, muy similar a esto, digamos, una caldera con una turbina. Entonces, fíjense, acá a la izquierda tienen el diagrama de Sankey y a la derecha el diagrama de Graham. En el diagrama de Sankey pone las energías, acá tienen la entalpía que ingresan y acá abajo están puestos los subíndices de qué es cada una de estas pérdidas que tienen acá. Entonces, acá entra el 100% de la energía, sale acá un 10% que se pierde como gases de escape en la chimenea de la caldera. Esto que está de trazo acá corresponde a la caldera de vapor, el generador de vapor. Lo mismo en este caso. Entonces, fíjense, en el generador de vapor se pierde un 10% de la energía entregada como pérdida en los gases de escape, un 2% en radiación en la caldera y un 2% en combustible sin quemar. O sea, esas son las pérdidas de energía en la caldera. Entonces, de acá podríamos ver, la energía aprovechada en el vapor es el 100% menos todas estas pérdidas
es un 86%. Y esto me dice cuánto es el rendimiento del generador de vapor también. En este caso sería un 86%. Y de ahí vemos que de ese vapor tengo una pérdida del 1% en la cañería, radiación en cañería de vapor. O sea, esto es una pérdida de calor en la cañería de vapor que conecta la turbina con el generador de vapor. De ahí tengo un 60% como pérdida de calor en el condensador. Fíjense acá el condensador. Entonces, tengo mucha pérdida de energía, de calor en el condensador. Y lo que me queda, este 25%, es el trabajo aprovechado. Entonces, fíjense, de acá también puedo sacar el rendimiento térmico de la instalación completa, digamos, o sea, de la generación de trabajo. O sea, el trabajo o energía eléctrica, casi a la turbina le ha acoplado un generador, el trabajo obtenido, el trabajo eléctrico o la energía eléctrica obtenida es un 25% de la energía térmica entregada con el combustible en la caldera. Bien, ahora veamos el diagrama de Exergía. En el diagrama de Exergía vemos que le entrego el 100% de la exergía del calor. O sea, si yo tenía acá un combustible, tengo que sacar la exergía del combustible ese, que ya lo vamos a ver más adelante, se saca en función del poder calorífico del combustible. Bien, entonces yo tengo la exergía que le entrego, de ahí hay una pérdida de calor, F, debida a la combustión. O sea, una pérdida de exergía, perdón, una pérdida de exergía debida a la combustión. O sea, el mismo proceso de combustión me genera una exergía perdida. Bien, después tengo 2% que habíamos visto de combustible sin quemar, 2% pérdida de radiación de la caldera. Y después, fíjense, G, tengo transmisión de calor. En la transmisión del calor tengo un 23% de pérdida de exergía. Entonces, fíjense, acá puedo comparar un caso con otro y ver a qué puedo mejorar en el sistema. Bueno, de acá lo que me queda es el vapor. Del vapor, o sea, tengo la exergía del vapor que sale del generador de vapor, y de ahí, esto que tengo acá es una pérdida en las cañerías, un 7%. Después tengo y pérdidas mecánicas de consumo propio. El K era pérdida en el condensador, y luego me queda la exergía, o sea, el trabajo obtenido. Ahora fíjense que si ustedes ven el diagrama del Sankey, ¿qué es lo que harían para mejorar? El diagrama de la izquierda de energía. ¿Dónde ven las mayores pérdidas? O sea, si quisieran con únicamente con esta información, quisieran mejorar el sistema, ¿por dónde empezarían? Empezarían mejorando este 1% de la radiación en las cañerías. Se pondrían a poner aislación acá, en la cañería. No. ¿Dónde empezarían? En el condensador. Entonces, si uno ve este diagrama solo, dice, obvio que tengo que empezar por el condensador, porque es donde más pérdida de energía tengo. Por lo tanto, acá en principio debería ser donde sería más fácil recuperar energía. Pero si yo ahora veo este otro diagrama y veo el condensador acá que dice un 3%, es lógico decir, bueno, voy a aprovechar acá, voy a empezar por acá. Si tengo un 3% acá, no. Entonces, lo que acá parece tan obvio, esto lo desmiente, digamos. O sea, el diagrama de Sankey, como les decía, me da mayor información. ¿Qué es lo que me está diciendo si yo comparo este caso con este caso en lo que es el condensador? Acá me está diciendo que estoy perdiendo mucha energía. Sí, es cierto, estoy perdiendo mucha energía. Pero lo que me dice acá, que toda la energía que estoy perdiendo acá es
prácticamente todo energía. Lo que tiene esto de exergía es muy chiquitito, digamos. ¿Se entiende? La diferencia entre uno y otro. O sea, en el condensador hay un flujo muy grande de calor, pero es un calor de muy baja temperatura. Como es un calor de muy baja temperatura, tiene poca disponibilidad, digamos. O sea, es difícil aprovechar ese calor porque está a una baja temperatura. Entonces, tiene muy poca exergía y tiene mucha energía. Como cantidad de energía es mucha, pero como cantidad de energía útil es poquita. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy. Bueno, ahí tienen otro ejemplito, pero bueno, esto lo van a ver en la práctica, ustedes van a hacer todos los balances de energía y de exergía y van a hacer ustedes los diagramas. Bueno, no sé si tienen... Sí, acá o en el que veíamos. Hay pérdidas que son, o sea, que dependen del, del proceso, digamos. O sea, fíjate que la pérdida de combustión, o sea, la pérdida en la combustión, pérdida de exergía en la combustión, es porque acordate que vos estabas pasando de un combustible, por ejemplo, cuando decíamos que tenía la exergía de la energía química y la exergía del calor o de la exergía de la energía eléctrica. Entonces, si vos a la energía química la transformás en calor, va a tener una exergía del calor. O sea, la exergía de la energía química va a ser igual a la exergía del calor. Ahora, si vos a la exergía química la transformas directamente en energía eléctrica, va a tener la exergía de la energía química, va a ser la exergía de la energía eléctrica, o sea, va a ser 100%. Era el caso de quemar hidrógeno o de usar el hidrógeno en una celda de combustible. Bueno, ahí te das cuenta que hay ciertos procesos que tienen una irreversibilidad propia del proceso mismo, digamos. En el caso de que vos queme un combustible, en este caso estamos transformando la energía química en energía térmica, digamos. Entonces, el calor tiene una exergía que está limitada el, eh, por el factor de Carnot. Entonces, vos acá vas a poder quemar el combustible con una cierta temperatura y el ambiente tiene una cierta temperatura, o sea, inevitablemente vas a perder una exergía por, por el límite de las temperaturas, simplemente por eso, digamos. O sea que esto no lo podrías mejorar, digamos. Capaz que acá podés mejorar un poquito la combustión en el caso de la pérdida mecánica de la combustión, o sea, el combustible sin quemar, digamos. Acá dice B, combustible sin quemar, 2%. Capaz que podés hacer una mejora en la caldera para que esto baje y sea 1%, digamos, pero, o sea, tener un margen chiquitito, digamos. Después esta otra que me decía vos del 23%, la transmisión de calor. Bueno, la transmisión de calor, esa sí la podrías mejorar. ¿Cómo podrías mejorar esa transmisión de calor? Acordate que la transmisión de calor reversible se da a temperatura constante. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés temperatura constante, no hay transmisión de calor
porque necesita un delta de T. Entonces, entramos como en una relación costo-beneficio, digamos. O sea, si vos tenés la misma temperatura, tenés la mayor eficiencia, pero necesitarías para transmitir un calor una superficie infinita, digamos. Entonces, no sería práctico. Ahora, si vos tenés un delta de temperatura muy grande, necesitas poquita superficie, pero estás desperdiciando mucho calor, digamos. Entonces, en la transmisión de calor va a haber una relación de equilibrio, digamos, entre el costo y el beneficio relacionado con las diferencias de temperatura y la superficie de intercambio de calor. Ya vamos a ver más adelante los principios de la transmisión de calor y ahí vamos a ver que la diferencia de temperatura es muy importante en la transmisión de calor. Por un lado, porque está relacionada con la superficie necesaria para transmitir el calor, y por otro lado, que ya lo hemos visto, porque esa diferencia de temperatura también está relacionada con, digamos, que la eficiencia de la transmisión de calor, digamos, la eficiencia en términos de irreversibilidad. O sea, cuanto mayor es la diferencia de temperatura, más irreversible es la transmisión. O sea, estoy perdiendo más exergía, digamos. O sea, va a tener más energía, digamos. ¿Se te queda clara se responde la pregunta a eso o no está claro? De nada. Bueno, no sé si tienen otra duda del capítulo de hoy. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Ingeniero, Sí. y el tema de las consultas, ¿cómo serían? ¿Hay que arreglar con los ingenieros del horario que ya tienen? Sí. Avisen, ahí hemos puesto los teléfonos de cada uno. Manden un mensajito, hablen antes de la consulta, obviamente, lo posible el día anterior para coordinar si va a ser virtual, capaz que puede ser presencial, dependerá de los horarios y la disponibilidad que haya en la facultad de espacio, pero en principio lo coordinan con cada uno de los profesores, digamos. O sea, Bien, los horarios están puestos bien, ingeniero. en la fase virtual. No sé si lo has visto ahí. Sí, no, sí, también nos mandaron una foto del grupo, pero quería saber cómo tendría que hacer nomás. Bueno, si hay que Sí, coordinar con sí. el ingeniero. Bueno, Eso básicamente, traten de comunicarse un poco antes para coordinar. Y bueno, y ahí se ve si lo hacen virtual, si en la facultad, ya vemos, digamos. bien, ingeniero, gracias. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Hasta el lunes, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, Que anden ingeniero. bien.